Imagina que estás en una situación en la que el aire que te rodea parece diferente, como si algo invisible te estuviera mirando, pero no pudieras ver qué es. Ese tipo de silencio que no es calma, ¿sabes? Es un silencio pesado, casi puedes sentirlo apretando su pecho, como si todo el lugar supiera algo que tú aún no sabes. Ahora les voy a contar una historia que viví cuando era niña. Crecí en un lugar así, aislado del mundo, lejos de la electricidad, lejos de todo. La casa donde vivía estaba en medio de un denso bosque, rodeada de árboles tan altos que sus copas desaparecían en el cielo. Vivíamos una vida sencilla, ¿sabes? Todo lo que necesitábamos procedía de la tierra que nos rodeaba. Mi padre cultivaba lo que comíamos, mi madre se ocupaba de lo que había que hacer y mis hermanos y yo ayudábamos en lo que podíamos. Pero, en medio de todo ese aislamiento, siempre había un sentimiento, algo que no podía explicar del todo. Era una sensación extraña, como si siempre hubiera algo al acecho. ¿Conoces ese sentimiento, verdad? ¿Ese escalofrío que comienza en la nuca y recorre tu columna? Bueno, sentí eso todo el tiempo. Especialmente de noche, cuando todo estaba en silencio. Y la casa, la casa, tenía vida propia. El fuego de la chimenea iluminaba las habitaciones con una luz tenue, y las sombras que danzaban en las paredes parecían tener formas. A veces miraba una de estas sombras durante mucho tiempo y sentía como si realmente se estuviera moviendo. Pero mis padres siempre decían que era mi imaginación. Pero lo sabía, sentí que no estaba solo en mi cabeza. La primera vez que me di cuenta de que algo realmente extraño estaba pasando fue una noche de invierno. Afuera el viento soplaba con tanta fuerza que las ramas de los árboles golpeaban las ventanas como si intentaran entrar. Estaba acostado en mi cama, envuelto en las sábanas, tratando de mantenerme caliente, cuando escuché un pop. Sonó como una rama rompiéndose, pero el sonido no procedía del exterior. Provino del interior de la casa. Al mismo tiempo, todo mi cuerpo se puso tenso. ¿Qué pudo haber hecho ese ruido? Mi padre y mi madre dormían en la habitación de al lado, al igual que mis hermanos. No había nadie más en la casa, o al menos eso pensaba. Cerré los ojos, esperando que el sonido no volviera, pero entonces, otro crujido. Esta vez más cerca, como si algo estuviera caminando por la casa, muy lentamente. Contuve la respiración y me quedé completamente quieto, escuchando. Y entonces lo vi. La sombra. Ella estaba en la puerta de mi habitación. No era una sombra cualquiera, era muy alta, más alta que cualquiera que yo conociera. Y ella se quedó quieta, sin moverse, como si me estuviera mirando. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. No podía gritar, no podía mover un músculo. Me quedé allí tumbado, mirando. De repente, la puerta de mi habitación se cerró sola con estrépito. Y entonces lo escuché. Pasos. Pasos pesados, caminando por la casa, de una habitación a otra. Era como si la cosa estuviera revisando cada habitación, viendo quién estaba dentro. Quería correr a la habitación de mis padres, pero no podía moverme de mucho miedo. Finalmente, me armé de valor y corrí a su habitación. Mi padre ya estaba despierto, con una expresión seria en el rostro. También había oído los pasos. Buscamos por toda la casa, pero no había nadie. Nada fuera de lugar, ninguna puerta abierta, nada. Pero esa sensación de que algo había estado ahí, no desapareció. Después de esa noche, empezaron a suceder cosas extrañas con más frecuencia. Las puertas se cerraron solas, los objetos se movieron y el silencio afuera, en el bosque, se hizo aún más pesado. Parecía que los árboles nos estuvieran observando y cuando salíamos de casa por la noche, siempre sentíamos que no estábamos solos. Un día, mi padre decidió que iba a talar algunos árboles alrededor de la casa. Pensó que, con más espacio, esa sensación de opresión desaparecería. Pasó todo el día con el hacha, talando árbol tras árbol. Cuando cayó la noche pensé que tal vez todo estaría más tranquilo. Pero eso no es lo que pasó. Esa noche me desperté con un sonido diferente. Era como si alguien estuviera susurrando, pero no podía entender lo que decían. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Y afuera, entre los árboles que mi padre había talado, estaban nuevamente de pie. No los mismos,
sino árboles nuevos en el lugar exacto donde habían caído los viejos. Y en medio de ellos, vi una figura alta, de ojos brillantes, se encontraba entre los árboles. Ella me miró directamente, sin pestañear, sin moverse. Estaba ahí, esperando. Corrí de regreso a la cama y me escondí debajo de las sábanas. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, los árboles seguían allí, como si nada hubiera pasado. Mi padre estaba perplejo, pero no dijo nada. Él sabía, al igual que mi madre, que esto no era normal. Unos días después, nos mudamos. Mi madre dijo que el bosque no nos quería allí, que era mejor irnos mientras pudiéramos. A día de hoy, cuando pienso en esa casa y ese bosque, se me pone la piel de gallina. Y a veces, cuando estoy sola por la noche, siento que esa presencia todavía está conmigo, esperando, como si nunca hubiera dejado atrás ese lugar. I hope you liked the story, because the second story is even more chilling. Just don't forget to see if you're already subscribed to the channel so you don't miss any terrifying stories. Imagínate, lo que me pasó a mí fue algo así, pero mucho más inquietante. Déjame decirte claramente, porque hasta el día de hoy, cuando pienso en ello, siento un escalofrío recorriendo mi columna. Era verano, justo después de terminar cuarto grado. En ese momento, mi mayor preocupación era si podría sacar buenas notas o no y cómo pasaría mis días de vacaciones. Mi padre me había encomendado una tarea sencilla: ayudar a cortar el césped del jardín y arrancar las malas hierbas que se estaban apoderando del jardín. Y ya sabes cómo es, cuando eres niño, cada pequeña cosa te parece una gran aventura. La primera vez que noté algo extraño fue mientras estaba allí parado con el cortacésped yendo de un lado a otro. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si alguien hubiera pasado una mano helada por mi cuello. Miré a mi alrededor pero no vi nada. Continué, pensando que era solo el viento. Solo que, en un instante, vi algo en el borde de nuestra propiedad, allí mismo, entre los árboles que rodeaban el patio. Fue extraño. ¿Sabes cuando ves algo que no tiene sentido y luego intentas convencerte de que lo estás imaginando? Pensé, debe ser solo una rama, o tal vez una sombra, no es gran cosa. Pero algo dentro de mí, algo profundo, sabía que no lo era. Allí, de pie entre los árboles, había una figura. No era una sombra cualquiera. Era alta, delgada y parecía humana, pero al mismo tiempo, no del todo. En los días siguientes, traté de ignorarlo. Ya sabes cómo es, ¿verdad? El niño intenta alejar los pensamientos extraños, como si pudiera ahuyentar el miedo simplemente fingiendo que no existe. Pero el problema es que, incluso si intentaba convencerme de que no había nada allí, esa cifra seguía ahí. Y siempre en el mismo lugar. Era como si ella me estuviera mirando. No se movió, no hizo ningún ruido, solo miró. Al principio pensé que podría ser un árbol extraño o incluso un animal grande, quién sabe. Pero no fue así. Y con el tiempo comencé a notar detalles. Vestía ropa sucia y andrajosa, casi como si hubiera salido de una película de terror. Y lo peor de todo, no tenía rostro. O al menos no pude verlo correctamente. Era como si la sombra de los árboles y el sol poniente ocultaran cada detalle de su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Al principio traté de no decírselo a nadie. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese sentimiento de que si se lo cuentas a la gente se reirá de ti o dirá que todo está en tu cabeza. No quería que mis padres pensaran que estaba inventando historias solo para librarme de las tareas del jardín. Pero cada día que pasaba, la presencia de ese hombre en las sombras se hacía más y más fuerte. Él siempre estaba ahí, de pie, mirándome. Una vez incluso intenté devolverle la mirada, ¿sabes? Como si dijera, no te tengo miedo. Pero hombre, estaba aterrorizado. Y por mucho que lo miré, él no se movió. No parpadeó, no dio un paso. Yo solo miré. Después de unas semanas, comencé a tener pesadillas. Soñé que estaba más cerca, que cruzaba el patio y se acercaba a mi ventana, mirándome mientras dormía. Me despertaba en mitad de la noche, sudando frío, y corría hacia la ventana para comprobarlo. Él nunca estuvo allí, pero la sensación de que podía estar era asfixiante.
Las cosas empezaron a empeorar cuando me di cuenta de que él no aparecía solo cuando yo estaba en el patio. Una mañana me desperté y sentí el mismo escalofrío familiar. Miré por la ventana de mi dormitorio que daba al jardín. Y ahí estaba él, interrumpido, mirándome fijamente. Solo que esta vez estaba más cerca. Ya no estaba en el límite de la propiedad. Había dado unos pasos hacia la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no era una coincidencia. Este hombre, esta cosa, venía hacia mí. Y cada día se acercaba más. Intenté decírselo a mis padres, pero, por supuesto, se rieron. «Es solo tu imaginación», dijeron. «Has estado viendo demasiadas películas». Pero sabía que no era imaginación. ¿Cómo podría ser? Lo veía cada día, cada vez más cerca, cada vez más real. Una noche no pude dormir. Me acosté en la cama, mirando al techo, sintiendo el frío que venía del exterior. Sabía que él estaba allí, esperando. No quería, pero algo dentro de mí me obligó a levantarme. Caminé hacia la ventana, y cuando descorrí la cortina, allí estaba él. Y esta vez estaba en medio del patio, casi a la sombra de la casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía oírlo. Estaba muy cerca ahora, y de repente se movió. Fue la primera vez que lo vi moverse. Lentamente comenzó a caminar hacia la casa. Cada paso que daba parecía resonar dentro de mi cabeza. Me quedé helada de miedo, incapaz de gritar, incapaz de moverme. Continuó caminando hasta llegar justo debajo de mi ventana. Ahora podía ver mejor. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos... Bueno, no sé si puedo llamarlos ojos. Eran agujeros negros y profundos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Y luego levantó la cabeza y me miró directamente. Fue suficiente. Grité y corrí a la habitación de mis padres, llorando, pidiendo ayuda. Finalmente me oyeron y vinieron conmigo hasta la ventana. Pero claro, cuando llegamos ya se había ido. Nunca más lo volví a ver después de esa noche. Pero la sensación de que algo me estaba observando nunca desapareció por completo. Y hasta el día de hoy, cuando miro el borde de los árboles por la noche, siento que él sigue ahí, esperando el momento adecuado para regresar. I hope you liked the story, because the third story is even more chilling. Just don't forget to see if you're already subscribed to the channel so you don't miss any terrifying stories. I hope you liked the story. Imagina que estás terminando otro turno de noche. La ciudad, que durante el día está llena de gente, ruido y movimiento, ahora parece un lugar completamente diferente. Conduces por las calles, las luces parpadean de vez en cuando y esa sensación extraña comienza a apoderarse de ti. Es difícil de explicar, pero sientes que te observan, aunque sabes que estás completamente solo. La mayoría de la gente piensa que trabajar de noche es pacífico. Poco tráfico, poca gente en las calles, pero no entienden lo extraño que es estar despiertos y activos cuando el resto del mundo parece haberse cerrado. Las calles están tan vacías que hasta la más mínima brisa parece hacer ruido. Escuchas el balanceo de las ramas de los árboles, el ladrido de un perro lejano, de repente, todo parece un poco más siniestro. En algún momento, alrededor del amanecer, las cosas empiezan a cambiar. Las calles que antes parecían tranquilas ahora parecen extrañamente desiertas, como si algo estuviera mal pero no se pudiera identificar exactamente. Y es en ese momento, entre el cansancio y el silencio, cuando pequeñas cosas empiezan a escapar de tu atención. Detienes el auto en una calle oscura, tal vez para descansar unos minutos o revisar un mensaje en tu celular. Está tan acostumbrado a la rutina que deja la puerta del coche abierta sin siquiera darse cuenta. La radio está apagada, así que el único sonido que se escucha es el débil zumbido de las luces de la calle y de vez en cuando el susurro de algo en la distancia. Tal vez una bolsa de basura arrastrada por el viento o un gato deambulando por los callejones. Miras por la ventana, intentando ver si hay alguien cerca, pero todo parece estar en calma. Y mientras estás ahí, relajado en el banco, ese pequeño error de dejar la puerta abierta empieza a ganar peso. Pasa el tiempo y te das cuenta de que algo es diferente. Quizás sea el aire, que parece haberse enfriado, o la extraña sensación de que algo se acerca. Empiezas a escuchar un sonido, bajo, lejano, pero constante. Parece
¿Pasos? No, no puede ser. Debe ser solo el viento, piensas. Pero el sonido continúa, como si alguien estuviera caminando hacia ti, lentamente, con pasos pesados. Tu corazón comienza a latir más rápido. Intentas alejar el sentimiento de miedo. Después de todo, debe ser tu mente jugando una mala pasada, ¿verdad? Pero luego lo sientes. Un ligero movimiento en el aire al lado del coche. Como si alguien estuviera muy cerca, afuera. Giras la cabeza lentamente, intentando no mostrar el miedo que empieza a formarse en la boca del estómago, y es entonces cuando ves una sombra. En la ventanilla del pasajero, muy cerca. Tu respiración se detiene por un segundo. La figura no emite ningún sonido, simplemente está ahí, quieta, como si te estuviera mirando. El cristal oscuro del coche no te permite ver la cara con claridad, pero el contorno de la persona es lo suficientemente claro como para dejar volar tu mente. ¿Quién está ahí? Y, más importante aún, ¿por qué estás parado afuera de tu auto, en medio de la noche, en una calle completamente desierta? Tu instinto te grita que hagas algo. Cierra la puerta, acelera el auto, cualquier cosa. Pero por un momento te quedas congelado, incapaz de actuar. La sombra se mueve un poco y parece que intenta abrir la puerta del pasajero. Aquí es donde realmente llega el pánico. Te das cuenta de que la puerta está abierta. Extends la mano lo más rápido que puedes y cierras la puerta con un fuerte clic que parece resonar por todo el auto. La figura de afuera se detiene por un segundo, como si se diera cuenta de lo que hiciste. Sientes que el corazón se te va a salir de la boca porque late tan rápido. Y luego, como si nada, la persona que está afuera simplemente comienza a alejarse. Lentamente, como si nada hubiera pasado. No se puede ver a dónde fue, pero pronto la calle vuelve a estar desierta, en silencio. Pero ahora, ese silencio, que antes parecía simplemente calma, está lleno de tensión. Cada pequeño sonido parece magnificado y apenas puedes respirar adecuadamente. Te sientas ahí en el auto, tratando de entender lo que acaba de pasar. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería ella? ¿Y por qué te fuiste tan fácilmente? Sea lo que sea, una cosa es segura. Nunca más dejarás la puerta de tu coche abierta, especialmente durante el turno de noche. Porque lo que parece una distracción tonta puede marcar la diferencia entre una noche tranquila y una verdadera pesadilla. Y en esa oscuridad silenciosa, sabes que el peligro puede estar mucho más cerca de lo que crees. Tell me which story made your hair stand on end? Tell me which one you liked the most? Because in the next video, the story is even more chilling. Just don't forget to see if you're already subscribed to the channel so you don't miss any terrifying stories.